Damos apertura a esta sesión, entonces. Bueno, namaste, bienvenidas a Namaste. este taller sobre salud holística de la India y las prácticas que se hacen, que vienen desde hace miles de años de esta cultura. Podemos empezar un poquito, si querés, hablando de lo que hacemos, Sofi, presentándonos un poquito. Bueno, un poco surgió la idea de fusionar todas estas terapias que son para el bienestar de la salud. Si bien ambas empezamos el recorrido con lo que es yogas, todas las terapias y todas estas herramientas están conectadas, ¿no? En ese común que es el bienestar, ¿no? De la salud para poder permanecer en bienestar, ¿no? Durante este recorrido. Por ahí hay mucha confusión, ¿no? Cuando uno arranca algo que es espiritual, ¿no? Con el tema de descuidar lo que es el cuerpo. Y es algo que es muy importante, ¿no? Porque si uno no tiene salud en el cuerpo, no podemos estar bien, ¿no? O sea, si yo me enfermo, tengo fiebre, malestar general, me quiero sentar a meditar y tampoco voy a poder. Entonces es algo fundamental, ¿no? El encontrar este equilibrio en el cuerpo, y esto se obtiene a través del conocimiento, ¿sí? Eso es algo muy amplio porque no todos somos iguales. Entonces es un amplio camino de autoconocimiento a través de todas estas herramientas. Yo actualmente estoy dando clases de yoga, como ya conocen, los cursos de profesorado y de yoga, y también sigo con mis estudios de medicina china. Ya hace tiempo que comencé a dar las sesiones, y bueno, también hay una fuerte conexión con todas estas terapias de Oriente, ¿no? Que son el Ayurveda, todas las raíces de lo que son el yoga. Si bien son diferentes, pero todos se acercan y tienen un punto en común. Entonces, bueno, es por eso que llegamos como a esta conexión con Lu, para dar inicio, ¿no? A estos ciclos, ¿no? De charlas y de talleres. Bien. Sí, tal cual. Sobre todo, yo creo que lo que acerca a lo que estudias vos, Sofi, con medicina china y a lo que vengo estudiando yo en los últimos años, que es la medicina ayurveda, que en sí viene a ser todo medicina oriental, que la diferencia de por ahí la medicina que conocemos en el occidente, que está más especializada y también más como dividida, ¿no? Es esta diferencia de que en la medicina occidental tenemos que ir a un médico para cada parte del cuerpo y a otro tipo de médico si queremos trabajar las emociones solamente. Entonces, por ejemplo, vamos a un psicólogo para trabajar las emociones y la mente, pero no vamos al psicólogo que también nos dé una medicina, que nos dé una dieta, que nos diga qué ejercicio hacer, ¿no? En el Oriente, las tradiciones, que sí son mucho más antiguas, son mucho más milenarias, eh, la medicina venía de la mano de los gurúes y de los maestros de cada tribu, de cada pueblo, que ellos eran los que traían como esa unión entre lo que es la medicina y la espiritualidad, porque para la medicina oriental la salud viene de la unidad espiritual. Cuando hay fragmentación es cuando empieza a haber enfermedad, cuando empieza a haber desbalance. Entonces, la visión, esto que decimos cuando decimos la salud holística, es porque la medicina oriental, tanto de China como de India, como otros lugares también que han tenido su medicina, China también, China dije, China, India, eh, tienen esta particularidad de ver el ser como una entidad completa, en vez de verlo como partecitas separadas y tratar cada partecita separada. Y este concepto es uno de los más importantes, ¿no? El hecho de el aprender que somos una unidad
y que todo lo que hacemos a nivel espiritual también afecta a nuestro día a día. Entonces las prácticas de yoga y las prácticas de Ayurveda tienden a sanar el espíritu y a sanar la conexión con el espíritu para que desde ese campo, y hoy vamos a ver los distintos koshas, desde esas envolturas, todas puedan estar armonizadas y entonces después no se manifieste la enfermedad en el cuerpo físico. Así que sí, la unidad también viene de ese lado de la medicina oriental, holística y abarcativa como a 360. Bien, lo que es la palabra holos, ¿no? Significa justamente, literalmente, todo, ¿no? Entonces tiene que ver, ¿no? Este vocablo con la unión de todo el ser en sí. Entonces, desde una mirada oriental, ¿sí? Desde el hinduismo, el cuerpo humano está caracterizado por diferentes envolturas, ¿sí? Que se las adjudica con diferentes nombres y se hace una especie de división, pero siempre teniendo en cuenta que actúan entre sí, ¿no? En conjunto. Nada más que, bueno, para un poco de la comprensión para nuestra mente humana, ¿no? Y nuestra mente dual, necesitamos hacer esa división para poder comprenderla mejor, ¿no? En más profundidad, porque es algo por ahí, como dijo Lu recién, ¿no? Antiguamente esto ya lo tenían incorporado, entonces no hacía falta hacer esta especie de división para poder comprenderlo. Ya es algo que las personas nacían y es algo que se daba también a nivel familiar, ¿no? Porque estaban las abuelas, ¿no? De las familias que también hacían la sanación con las plantas, con la alimentación y todas estas cosas, y ya estaba incorporado. En cambio, hoy en día hacemos esta división, ¿sí? Para explicarlo un poco más en profundidad, cómo es que se conectan entre sí, ¿no? Entonces, voy a mostrar acá un esquema como para que quede un poquito más claro. A ver, ahora sí, bien, genial. Entonces, acá tienen como un pequeño esquema, ¿no? Como para visualizarlo de algún modo, los diferentes capas o collas, ¿sí? La palabra colla significa envoltura. Entonces vamos a visualizar como si fueran las mismas capas de las cebollas que van atravesando estas capas que tiene el ser. Todas estas envolturas conforman al ser en su totalidad. En un primer punto vamos a encontrar Anandamaya Koya, ¿sí? Que es el cuerpo físico, es el cuerpo tangible, el que nos conecta con este plano físico. Es el plano que estamos más acostumbrados a ver y es más fácil, entre comillas, de poder comprender porque lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos sentir, ¿sí? Entonces, bueno, desde acá, desde este punto, ya lo que es occidentalmente se genera esta división, ¿no? En lo que es Occidente hay una división en todos sus aspectos. La medicina divide todas las corrientes que estudian desde los huesos, los músculos, los pulmones por un lado, el corazón por el otro, etcétera y etcétera. Hay una división. En cambio, ya desde el sistema de salud holístico, desde el sistema de salud de la India, ya se empieza a generar un equilibrio, ¿sí? En cuanto al cuidado del cuerpo, ya sea desde las posturas, desde la alimentación, desde el equilibrio de la salud a través de las hierbas y otros tipos de herramientas más. El siguiente koya, ¿sí? Que podemos encontrar es Vijnanamaya Koya, ¿sí? Que es el cuerpo emocional, es el cuerpo energético, está conectado con nuestras emociones. Hacen una conexión con el cuerpo físico a través de los canales psíquicos o energéticos. En todo el cuerpo, además de que corren venas, fluye sangre, fluyen corrientes eléctricas del sistema nervioso, hay todo un sistema sutil de canales energéticos que ayudan a regular tanto los manejos fisiológicos del cuerpo, el equilibrio fisiológico del organismo, y también regulan nuestras emociones, están conectados.
Desde el yoga podemos hacer esa conexión desde los chakras, ¿sí? Que son los centros de energía que tiene el cuerpo, que están en una parte media, centradas, ubicados desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla de la cabeza. Estos centros energéticos se forman por el cruce de los canales. Entonces, esos centros específicamente, cada uno va a regular ciertas cuestiones fisiológicas y va a tener ciertas características emocionales, ¿sí? Y energéticas. Entonces, no por nada, por ahí cuando sucede algo a nivel emocional, nuestro cuerpo físico es el primero que ya se encuentra, ¿no?, afectado por estas cuestiones emocionales, ¿no? Si estamos un día nerviosos o estamos tristes, el cuerpo no se va a manifestar dolor de estómago, dolor de cabeza, diferentes llamadas de atención que va a hacer el cuerpo en manifestación de estas emociones que nos están atravesando. Entonces, siguiendo un poco con este diagrama para no perdernos, en la capa que sigue, la envoltura siguiente, es Manomaya Koya, ¿sí? Que es el cuerpo de la mente. El cuerpo mental es el cuerpo que está en el centro, ¿no? Entonces, de algún modo, es el que tiene conexión con los planos más sutiles, más elevados, y es el plano que tiene la conexión con los planos más burdos, ¿sí? Como es el cuerpo físico o es el cuerpo emocional también de algún modo. Entonces, el cuerpo mental es el que va a ayudar a coordinar, ¿no? Es el que va a dirigir todos estos cuerpos, va a dirigir este carro que tenemos como ser. En planos más sutiles, de forma ascendente, sigue el Pranamaya Koya, ¿sí? Que es la envoltura psíquica o la envoltura también la llaman de la sabiduría. Está en un plano más sutil y si bien lo podemos nombrar como un plano psíquico, también es más sutil aún que la mente, ¿sí? Porque está conectado con lo más elevado de nosotros. Como podemos ver en el diagrama, está totalmente conectado con Anamaya Koya, ¿sí? Que Anamaya Koya es el cuerpo de la bienaventuranza, que nos conecta con lo supremo, con el cosmos, con esa energía más elevada. Entonces es por esto, ¿no?, que van desde abajo hacia arriba, siendo cada vez más sutiles estos diferentes cuerpos. No es que uno es mejor que el otro, sino que tienen una conexión para conectarnos tanto en este plano físico como conectarnos con niveles más sutiles y más elevados de conciencia. Entonces, haciendo como un pequeño resumen, el plano medio, ¿sí?, el plano mental de Manomaya Koya, es el plano que vamos a cultivar, ¿sí?, con justamente conocimiento, para poder dirigir nuestra mente y conducir todo nuestro ser, todos nuestros cuerpos, a donde nosotros querramos, ¿sí? Es a través de la mente que podemos dirigir todo nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo el conocimiento, por ejemplo, sé que esto me hace bien y que esto me hace mal. Entonces, quiero estar bien, ¿no? Porque yo me quiero sentir bien y quiero evolucionar. Entonces, desde mi mente, a través del conocimiento, yo puedo dirigir todo mi ser hacia una misma finalidad. Entonces, es muy importante el conocimiento para que se dé todo esto, porque hoy en día no lo tenemos incorporado, ¿no? Como hablábamos recién desde nacimiento. Es algo que tenemos que ir incorporando de a poquito. Y también lleva práctica. Y lleva tiempo para ir haciendo cotidianamente estos hábitos que son saludables, ya sea desde las posturas de yoga, desde los ejercicios de respiración, un hábito saludable en la alimentación, en el sueño, en todo lo que conforma el ser que hace prevalecer nuestra salud. Entonces es a través del conocimiento que yo obtengo esa conciencia, ¿no? Entonces me puedo hacer consciente de los actos para obtener los resultados que queremos tener, ¿sí? Si yo sé que algo es nocivo para mi salud, bueno,
yo tengo ese conocimiento que sé que eso es nocivo para mi salud y no es beneficioso. Entonces tengo el poder de discernir lo que quiero hacer y lo que quiero generar en los hábitos cotidianos para poder prevalecer esa salud. Entonces, bueno, ahí es que empieza todo este recorrido, ¿no? Todo este camino. Empezamos en la búsqueda de algo, ¿sí? Por alguna de las herramientas, ¿no? Que nos es atractiva, ¿sí? Como por ejemplo el yoga, ¿no? Empezamos yoga porque nos queremos sentir bien, porque nos queremos sentir saludables, y a partir de ese camino empezamos a explorar el resto de las herramientas, ¿sí? De una forma gradual, ¿sí? Sin dejarlas a un lado, obviamente, porque conforman esa totalidad de nuestro ser. Pero sí empieza el recorrido como para empezar a nutrir nuestra mente con conocimiento para poder adquirir todas estas herramientas, ¿sí? Así que bien, Lucy, ¿querés seguir con un poquito de lo que seguía? Así no me Sí, lo me tapo. gustó. Me Fui. gustó este concepto de, no, está buenísimo, este concepto de que la mente es el cuerpo intermedio, porque eso significa que tiene que haber una parte de la mente y del conocimiento que nosotros adquirimos, que como dice Sofi, lo llevamos a la práctica. Quiere decir que lo bajamos hacia la tierra, lo bajamos hacia los planos más densos. Y a la vez tiene que haber una parte del conocimiento que la elevamos y que nos conecta con lo más sutil. Porque están las personas que solo se conectan con lo más sutil y no lo bajan a tierra, y también están las personas que solamente usan su intelecto para las cosas mundanas de todos los días. Eh, y justamente esto que hablábamos de lo holístico es la posibilidad de que lo que incorporamos lo podamos usar tanto para conectarnos con la tierra como con lo sutil al mismo tiempo. El ser humano es un ser que justamente por la forma en que está diseñado, por el hecho de que es cuerpo y es parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo tiene conciencia, tiene libre albedrío y tiene la capacidad de crear y de elegir, eso hace que también esté conectado con lo divino. Entonces tiene que haber, el hombre es como ese puente entre la tierra y el cielo. Y esto, bueno, yo además de servirme de la Ayurveda para mi trabajo, mi mayor estudio es la alquimia, y en la alquimia es muy claro esto, ¿no? Es el macrocosmos y el microcosmos. El ser humano tiene en sí mismo todo lo que ve afuera y todo lo que está en el cosmos. Entonces, es ese puente que tiene que poder unir lo terrenal y lo divino. Eh, Así que, por ejemplo, esto que yo les presento hoy, que es el Ayurveda, tiene un poco de esa conexión. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos ingredientes, tenemos plantas que utilizamos, como por ejemplo, bueno, el jengibre es una planta que es como muy, se usa muchísimo en la medicina india, eh, y es muy utilizada en el Ayurveda. Bueno, acá tenemos manzanilla también, una gran aliada, la albahaca, bueno, y están los ingredientes, está la planta viva también. Esto nos conecta con la naturaleza, con el también aprender de los ciclos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver nuestra salud, no podemos ver solamente nuestro cuerpo físico, sino que tenemos que ver también las cosas sutiles. Las cosas sutiles que nos atraviesan como seres humanos y parte de la naturaleza son los ciclos de la naturaleza. Si yo no sé cómo crece esta planta, si yo no sé cómo cuidar esta planta, si yo no sé cómo es el ciclo de la vida, hay una desconexión ahí que tampoco sé cómo es el ciclo de mi vida. A mí me pasó de empezar a trabajar con las plantas y sobre todo de empezar a hacer crecer mis plantas medicinales, que es fantástico, o sea, el poner una semilla en la tierra y que realmente llegue esa semilla a dar fruto, es muy, primero que es muy difícil, es algo muy difícil de lograr, de preservar, y cuando lo ves suceder decís, claro, de esta manera funciona la evolución. De esta manera funciona la Tierra. ¿Sí? Todos los escritos alquimistas, etcétera, dicen que la Tierra tiene leyes, ¿no? La materia tiene ciertas leyes para producir. En la materia no podemos querer algo ahora y que aparezca. Tiene que seguir un proceso de siembra,
de gestación, al igual que los seres humanos, de nacimiento, de crecimiento y preservación hasta su madurez, hasta alcanzar el fruto. Entonces, en este altar tengo lo que son los ingredientes, que son lo que yo voy a consumir, que para mi cuerpo físico van a tener ciertas propiedades, las plantas medicinales. O los alimentos, ¿no? Acá, por ejemplo, no tengo una ensalada, pero si tuviera una ensalada, sé que esa ensalada, con las propiedades que tienen esos vegetales, me van a dar ciertas vitaminas, ciertos minerales y etcétera. Pero también tengo algo vivo que me recuerda el ciclo de la vida. También este hecho de armar un altar y de armar este ritual para ver las cosas, eso me conecta con mi parte espiritual. También recordar que hay una parte que es energética, que la construyo, que tiene que ver con sentarme, meditar sobre todo esto, reflexionar, poner la energía en ese altar. Y bueno, y de esa manera entonces podemos ir uniendo esos 5 collas, que es difícil, ¿no? Porque en la vida diaria, ¿cómo hago? ¿Cómo me conecto? Bueno, entonces hacer un altar, hacer un ritual para las cosas que hago es una forma de usar mi intelecto para conectarme con algo más elevado. El sonido, bueno, todo esto son formas de conectar también con los cuerpos más sutiles. Y desde los cuerpos, por ejemplo, más sutiles, del conocimiento y del espiritual, hay formas de conectarnos para que también baje información sobre lo que necesita nuestro cuerpo, lo que necesitamos en nuestra vida, lo que necesita nuestra energía. Cuando nosotros no conectamos y no escuchamos la información que baja, muchas veces de forma intuitiva, de esos cuerpos, es que empiezan a aparecer las alarmas que bajan hacia el cuerpo. Es como en el yoga y bueno, en la Ayurveda se dice que entonces el desequilibrio, no vamos a decirle enfermedad, vamos a decirle desequilibrio, va descendiendo desde esa desconexión espiritual, no escucho lo que está sucediendo a nivel espiritual, no escucho lo que está sucediendo a nivel conocimiento, el conocimiento que hay ahí no tengo acceso, entonces va a bajar de ahí hacia el plano mental y entonces esas van a ser como semillitas que se plantan en la mente que reproducen pensamientos de desconexión, pensamientos de no, esto es, no confío, esto no soy yo, en esto yo no puedo, o pensamientos de no me va a salir o no voy a poder. Y entonces se plantan esos pensamientos en el plano mental y en la parte subconsciente de la mente también. Y después esos pensamientos engendran emociones en el cuerpo emocional y entonces las emociones se empiezan a poner densas, que ahora vamos a hablar cuando hablemos un poquito de los gunas, de las 3 cualidades de la naturaleza, se empiezan a poner tamásicos, densas las emociones, empezamos a experimentar esas emociones densas. Y si seguimos sin atender a esos cuerpos, al cuerpo emocional y al cuerpo mental, entonces eventualmente van a ir bajando a través de esta conexión que tiene el cuerpo energético con el cuerpo físico, a través de los chakras y de los canales energéticos, va a bajar hacia la forma en que funciona el cuerpo. Obviamente esto no considerando que, bueno, tenga un accidente, me quiebro una pierna, ¿no? Eso va a ser algo que no es... Bueno, igualmente sí, baja también desde el plano sutil, pero es un poquito más... hay una diferencia entre lo agudo y lo crónico, ¿no? Como algo que tengo que atender ya y algo que se viene gestando, se viene repitiendo. ¿Qué ibas a decir, Sofi? No, eso también, que cuando sucede un accidente, por ejemplo, como nombraste recién, también tiene un porqué, ¿no? Eso que sucede específicamente, ¿no? Porque también se da algo crónico, porque también he escuchado muchas veces, ¿no? Me tuerzo siempre el tobillo derecho, por ejemplo, ¿no? Algo Claro. que es ya habitual en un accidente. Entonces eso de algún modo, por más que no sea crónico, internalizado en el cuerpo, también está internalizado en algo más sutil, que no lo podemos ver, pero no es casualidad que siempre nos pase eso en el mismo lugar, ¿no? O por más que no sea siempre en el mismo lugar, pero tenemos un accidente específico y bueno, también el cuerpo nos va a estar hablando de esa forma. Claro, sí, y está atado también al karma, porque si bien hay cosas que suceden de forma kármica, cosas por las que tenemos que pasar, si nosotros tuviéramos una conexión
más profunda con nuestro cuerpo del conocimiento, nuestro cuerpo espiritual, seguramente podríamos ver venir, ver cuando esas cosas kármicas se están acercando. Sí. Y hay cosas que tienen que suceder, pero hay otras que podemos ver de qué manera podemos revertir por ahí o como neutralizar esa acción, ¿no? Porque ese karma es esa reacción, eso que compensa algo que hemos hecho. Entonces también estar en conexión nos va a permitir, parece loco, ¿no? Pero realmente uno cuando empieza a conectarse con las prácticas, con la sadhana, que es la práctica habitual, el Ayurveda ahora nos va a hablar mucho de las rutinas que tenemos, lo que hacemos a nivel rutinario, esas cosas nos van utilizando y parece que de repente es mucho más difícil enfermarse, la enfermedad se mantiene alejada, se mantiene fuera, ¿no? Se mantiene la enfermedad fuera. Y esto me hace acordar a la brujería, esto de y los hechizos, ¿no? Para mantener alejados a los espíritus malos, a los que nos enferman. Y en realidad es todo esto, es todo este laburo de conciencia y de práctica y de perseverancia que hace que mantengamos a la enfermedad y a la muerte lejos. A nivel kármico también. Entonces es muy interesante. Y esta era una charla sobre salud holística, pero en realidad el Ayurveda habla de preservar la salud, no de combatir la enfermedad. Si bien hay métodos de combatir las enfermedades, el Ayurveda trata de preservar la salud y alargar la vida. Todas las prácticas yógicas también van a ver que son para alargar la vida. Las prácticas de pranayama, trabajar con el prana, son para extender la vida y la longevidad, ¿no? Bueno, entonces hablando de estos 5 cuerpos, podemos entrar en el tema de los 5 elementos en los que se basa la Ayurveda también, que está un poco relacionado a estos 5 cuerpos, porque ¿cuáles son los 5 elementos de la naturaleza? La tierra, que lo que es tierra va a tener que ver con lo material, entonces va a tener mucho que ver con el cuerpo físico, si bien todos los elementos van a estar en el cuerpo físico, de eso también vamos a hablar un poquitito, pero en realidad cuando vemos los 5 cuerpos a nivel materia, podemos relacionar esto, el cuerpo físico con la tierra va a tener que ver con todo lo que nos da estructura, con todo lo que nos da sostén, y en sí la tierra y el cuerpo físico es lo que nos permite estar encarnados, si no seríamos espíritus y no estaríamos en este plano. Entonces esa es la tierra. Después que viene el cuerpo emocional, va a tener que ver con el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un líquido, es algo que fluye, es algo que cambia, es algo que se ve afectado muy fácil, es muy maleable el agua. Si es calor se calienta, si hace frío se enfría, si la soplamos se mueve, entonces se afecta mucho y ese cuerpo emocional es así también, es fluido y es muy fácil de afectar. Entonces ya va a ser el agua. Después tenemos el cuerpo mental, que va a tener que ver la mente con todas las conexiones, con la comunicación. La mente comunica, como dijimos antes, todos los planos. Entonces tiene que ver con el elemento aire. El aire es aquello que comunica una cosa con la otra. Si no hubiera aire, no habría sonido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a través del aire viajan las ondas sonoras y la luz, todo. Entonces el aire y la mente tienen en común eso de la comunicación. Después tenemos el cuerpo del conocimiento y acá ya hablamos de la chispa divina. Ese conocimiento es el fuego, es lo que enciende, vamos a decir, sería como el alma en el cuerpo, lo que enciende al cuerpo. Entonces tiene que ver con el elemento fuego. Además, el fuego permite 2 cosas. Una es que el fuego da luz y el fuego es lo primero que ilumina. Y el conocimiento también nos ilumina, ¿no? Cuando uno dice iluminarse, es aprender, es ver algo que antes no veía. Entonces el elemento fuego va a tener que ver con esto de poder ver, de poner luz en donde había sombra. Y la otra es que el fuego también permite discernir. El fuego quema las cosas y separa lo que es esencial de lo que es superfluo. Y lo superfluo se quema y desaparece, y lo esencial queda. Entonces, en ese sentido, también tiene mucho que ver con el discernimiento de poder entender qué es esencial y qué es secundario.
para nuestra vida, para nuestra salud. Y por último está el cuerpo espiritual, que va a tener que ver con un quinto elemento del que habla la Ayurveda, que es el éter. Y el éter tiene que ver con el espacio, como acá ya, también ese concepto de espacio, que permite que todo lo otro suceda. El espíritu es aquello que da el marco para que un ser exista. Un ser no podría existir sin espíritu. No sería nada, sería un ser que es solo de la Tierra y que no tiene que ver con el cosmos, ¿no? Entonces el éter tiene que ver con todos los espacios, como si fuera, y esto del quinto elemento es interesante porque es como la hoja en blanco donde se dibujan todos los demás elementos. Es la matriz, ¿sí? Ese es el elemento éter. Y entonces el Ayurveda nos dice que el universo entonces y todas las criaturas que en él existen están conformadas por combinaciones de estos 5 elementos. Y según la forma, si voy muy rápido, después nos van anotando ahí las preguntitas, la forma en que estos elementos se combinan dan nacimiento a ciertos biotipos que tienen, bueno, vamos a estudiar a los seres humanos, entonces vamos a estudiar los biotipos que tienen los seres humanos, que también se llama prakriti, que quiere decir que es la materia, la prakriti es la materia de la que está construida un cuerpo y un ser, ¿no? Estas combinaciones se les llama entonces doyas, y hay 3 doyas para la Ayurveda. Cuando combinamos éter y aire, se da el doya que se llama vata. Cuando combinamos fuego y agua, se da el doya pita. Y cuando combinamos agua y tierra, se da el doya kapha. Sí, éter y aire, agua y fuego, agua y tierra. De esta manera se generan 3 biotipos o 3 tipos de ser con ciertas características. Y podemos ver, está bueno trabajar con los elementos y entender que los doyas vienen de esos elementos, porque al observar el elemento ya podemos entrever un poquito qué tipo de cuerpo, qué tipo de prakriti, de materia vamos a tener. Si nosotros tenemos un cuerpo que es una combinación de éter y aire, un vata, ¿qué nos va a decir esto? Es un ser que, primero, que le cuesta mucho hacer tierra. Es algo que es muy liviano, muy delgado, pueden ser muy largos y estirados o pequeñitos y delgaditos, un cuerpo que no tiene suficiente materia, que está en el aire, son livianitos para caminar, tienen mucho el atributo de la sequedad. El aire y el éter tienen este atributo de la sequedad. Entonces va a haber sequedad en la piel, sequedad en el pelo, sequedad interna, por ejemplo, va a haber constipación o gases por el aire. Entonces va a haber, es una persona que va a necesitar mucho la humectación, la hidratación. Otras características del aire también va a tener que ver con y con el éter, ¿no? Una persona que genera mucha distancia, ¿sí? Poco afectiva, tiene poco contacto con sus emociones y tiene poco contacto con su cuerpo físico. Le cuesta sentir el cuerpo. Para pasar al otro, vamos a pensar entonces un cuerpo que combina agua y fuego. Ya estamos hablando de encima, cuando hablamos de fuego y agua, de 2 energías opuestas y además de 2 energías, si habíamos dicho que el agua eran las emociones, combinada con el fuego, van a ser emociones fogosas, una persona con intensidad. Además, esto sí genera mucho, la combinación de agua y fuego genera mucha humedad, es como el contrario de vata, el pita, es húmedo, es oleoso también, la piel va a ser oleosa, el cuero cabelludo y el cabello va a ser oleoso, el fuego les va a permitir
primero, tener mucha energía. Segundo, ese fuego y ese calor que tienen. También son personas que siempre tienen mucho calor, que sudan mucho, que se irritan muy fácil, que les molesta el calor normalmente. Y ese fuego también les va a permitir, al contrario, tener un gran metabolismo. Todo lo que se coma Pita lo va a digerir sin problema, sin importar. Entonces va a ser una buena digestión, una buena evacuación, una buena metabolización. El sistema, todo lo metabólico va a funcionar muy bien, como justamente son aceitados, como engranajes aceitados. También el fuego trae irritación. Entonces los Pita, por ejemplo, presentan en la piel, son los que más irritación presentan en la piel. Los Vata van a tener más una piel reseca, por ahí opaca, pero el Pita puede tener acné por la oleosidad, o son los que también presentan dermatitis, inflamación, porque todo ese fuego es como que sale a través de la piel. Esto estamos hablando solamente a nivel doyas, que son biotipos, ¿no? Va a tener que ver también hay una parte también psicoemocional de cada uno, que es, bueno, este Vata, como habíamos dicho, mucha distancia y mucha velocidad, porque era aire y éter, y eso genera mucha velocidad, mucha conexión, y aire, que es el pensamiento, mucha mente. Van a ser personas con mucha carga teórica, mucha teoría y poco tierra. El Pita va a tener una carga, como les dije, agua y fuego, emociones fuertes, intensas, determinación. Las cosas en las que creen los Pita es muy difícil cambiarles la mente. Es muy difícil que cambien de idea porque están muy seguros de sí mismos. Y después nos queda la combinación de agua y tierra, que ahí ya vamos a un ser frío. El aire, el agua y la tierra son dos elementos fríos. Y además ya ahí traemos la tierra, y una tierra húmeda que es más pesada todavía. Y estos van a ser los Kapha. Kapha, entonces, van a tener mucha tierra, lo que quiere decir que los cuerpos van a ser grandes. No necesariamente tienen que ser gordos o obesos, sino que pueden ser personas de huesos grandes, de caderas anchas, de espaldas anchas, con huesos pesados. Tienden a la obesidad, pero esto tiene que ver más por un tema de inercia. Son más pesados, son más lentos. Tampoco tienden mucho a cambiar, no les gusta mucho cambiar las rutinas, les gustan las cosas siempre igual, rutinarias, cosas que no les gustan los cambios bruscos, cosas que puedan hacer de manera metódica. Por el agua tienden mucho a ser muy emocionales, pero no arrebatados como el Pita, sino que el Kapha tiende a tener emociones profundas, tienden por ahí a la melancolía, a pensar en el pasado. También es interesante estos tres doyas que los podemos conectar con pasado, presente y futuro. El Kapha está siempre conectado al pasado, siempre con la nostalgia, siempre le gusta mantener las cosas, el status quo. El Pita está más en el presente porque está en la acción, está en el fuego de hacer ahora. Son muy competitivos, por ejemplo, les gusta mucho siempre estar primeros, siempre cumplir los objetivos, no importa el camino, cumplen los objetivos. Y el Vata está en el futuro, siempre la mente está pensando lo que va a pasar. Entonces por ahí el Vata tiene miedos que son injustificados, que todavía no han pasado, pero por las dudas se preocupa. Entonces pasado, presente y futuro también. Bueno, y ahí no sé, Sofi, si querés agregarme algo, también para que no sea un shock lo que estoy hablando. Sí, que estas combinaciones también no hace falta que estén encasilladas, ¿no? en una sola persona, sino que también muchas veces podemos tener varios, o sea, tenemos varios de los tres doyas, y no necesariamente tiene que predominar siempre más uno que otro, sino que a veces también se presta la confusión al principio, porque es tan fuerte el equilibrio, ¿no?, que hay entre estas características que Lu fue diciendo,
viendo que es difícil encontrarnos cuál es la que nos prepondera, ¿no? Y esto tiene que ver también por una cuestión de que si estamos en equilibrio o no, porque es como dijiste el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un CAFA no necesariamente tiene que ser una persona obesa, ¿no? Pero bueno, si ese cuerpo está equilibrado, bueno, va a ser un cuerpo fuerte, ¿no? Va a ser grande, suculento, ¿no? Pero va a estar fuerte y no necesariamente va a tener que ser gordo, obesos, o otro, el doya vata va a tener problemas siempre digestivos, ¿no? Si es que Claro. está con una alimentación correcta. Entonces, muchas veces podemos tener como un poquito, ¿no? De cada cosa. Y también tiene que ver mucho, ¿no? El lugar donde vivimos, el clima, las estaciones del año, Claro. siempre el entorno donde nos encontramos influye un montón, ¿sí? Esto también como haciendo como un paralelismo, ¿no? Entre lo que es la medicina china, siempre va a influir un montón, ¿no? Por ejemplo, acá en Buenos Aires es un clima súper húmedo, ¿no? Entonces, el 90% de las personas se queja de los dolores de huesos, de Claro. articulaciones, de retención de líquidos, porque el clima ya de por sí es húmedo. Entonces, por ejemplo, una persona CAFA en el clima de Buenos Aires tiene que hacer como un doble esfuerzo o equilibrarlo más fuertemente porque el clima no le va a ser a su favor, ¿sí? Como si alguien pita vive en un clima que es con calor, ¿no? Entonces va a estar siempre en contacto con el fuego y va a ser más fuerte esa tendencia a que se desequilibre, ¿no? Y también, bueno, con respecto a las estaciones del año, por supuesto, ¿no? Si un pita, por ejemplo, se pone a tomar sol en verano en la playa, obviamente le va a afectar más todavía, ¿no? Y si tiene tendencias de, por ejemplo, irritaciones en la piel, erupciones, todo eso que genera fuego y que el cuerpo lo manifiesta de color rojo, ¿no? Con la piel, con las Mm, erupciones, las llagas en la boca, todo eso va a ser más fuerte, ¿no? Entonces es muy importante esto también, ¿no? Tener en cuenta el clima, ¿sí? La estación del año y el lugar geográfico donde nos encontramos. Eso influye un montón y es diferente, ¿no? También el tipo de alimentación que tenemos de acuerdo al espacio geográfico donde nos encontramos. Eso es muy claro. importante. Sí, sí. Sí, sí. Y hay muchísimo que tiene que ver también con la alimentación, porque también va a haber una ley de las Ayurvedas que lo parecido incrementa lo parecido. Mm. Entonces, una persona que es pita, de repente, su gusto, le van a gustar las cosas muy saladas, muy picantes, y normalmente les gustan estas comidas, y en realidad eso agrava más su situación. Claro. Al igual que al Vata, que normalmente le gustan los vegetales crudos, que lo enfrían más y lo llevan más hacia su tendencia. Entonces siempre como que estamos, nuestras preferencias también hablan mucho de nosotros, porque nos llevan más hacia el doya predominante. El Kapha va a preferir todo lo que tenga mucha grasa, va a preferir también el frito, va a preferir lo dulce, que también lo llevan más hacia esos extremos. Entonces sí, como decía Sofi, siempre el trabajo va a ser tratar de equilibrar el doya que tiende al desequilibrio. Entonces, muchas veces cuando tomamos unas infusiones, por ejemplo, que son para un doya, si nosotros vamos a decir infusiones para pita, no quiere decir que voy a tomar plantas pita. Por ejemplo, el jengibre es una planta pita, pero no lo va a tomar pita, lo va a tomar vata o kafa, que están fríos y esto les trae calor. Entonces, pita lo que va a tener que tomar, cuando yo digo una infusión para pita y digo que tome, no sé, hinojo, por ejemplo, plantas enfriantes, eh, pareciera contrario, porque decís, no, pero no es una planta pita, y claro, es porque estamos buscando equilibrar el doya que se sale del equilibrio. Y sí, todos estamos compuestos por los tres doyas, aunque haya un 1% de uno, está igual, porque es la prakriti, es la constitución física. Todos los seres tenemos los 5 elementos y por lo tanto tenemos los tres doyas. Después son las combinaciones. Puede haber uno predominante y dos menos, o puede haber dos predominantes y uno menos, o pueden estar los tres en equilibrio, que es lo que se llama tridoya,
Que igual yo cuando estaba estudiando Ayurveda, este concepto me llamó bastante la atención, que la Ayurveda dice que el dosha es lo que te lleva a la muerte, es tremendo, pero es lo que te lleva a la muerte, porque el dosha que predomina te está diciendo por dónde va a venir tu envejecimiento. Sí, Por eso buscamos equilibrar, pero a la vez es lo que nos trae el futuro, ¿no? O sea, tendencia a que salte por la piel o tendencia a que salte por la parte gastrointestinal. Entonces, en realidad no, porque veo que surge mucho esto de como, sí, soy tridoya, gané. No, como, wow, tengo los tres doyas. No, bueno, todos tenemos los tres doyas y en realidad es solamente un indicio para ver por dónde viene el envejecimiento de la persona y qué órganos o qué sistemas se van a ver más afectados y tenemos que proteger más. claro. Entonces, un poco es con esto otra vez que decíamos, de preservar la vida, de preservar la salud, de llevar a la longevidad, de tratar de ir a prolongar la calidad de vida. Bueno, y por último, para cerrar, esto está interconectado también con los tres gunas de la naturaleza. Si lo otro era prakriti, que era materia, los tres gunas van a ser prana, que es todo lo energético, todo lo que tiene que ver con la vitalidad y la energía. Los pranas, la parte pránica, son los tres gunas de la naturaleza, que los que estudian yoga ya lo saben, son tamas, rajas y sattvas. Tamas va a tener que ver con la inercia, es una palabra, estas son todas palabras sánscritas. Tamas va a tener que ver con la inercia, con todo lo que me lleva al pasado también, con todo lo que me lleva a quedarme en la zona de confort, en el lugar conocido. Le cuesta arrancar, le cuesta salir. Rajas va a ser el contrario, significa acción y va a tener que ver con la energía, con la energía a veces muy sobrepasada, muy elevada, pero con la capacidad de accionar. Entonces, y sattvas, que significa es el equilibrio, va a tener que ver con una personalidad más calma, más reflexiva, que se obtiene a través de las prácticas de yoga, a través de las prácticas de conciencia y de evolución espiritual. Se puede conseguir un prana sátvico. Entonces, estos tres gunas se entrecruzan con los tres doyas. Y entonces podemos tener un vata tamásico, rajásico o sátvico, un pita tamásico, rajásico o sátvico. Siempre el sattvas, el tener una mente calma, y por eso acá el tema de la mente como cuerpo central, el tener un prana sátvico nos va a ayudar a que nuestro dosha no entre en ninguno de los dos extremos de tamas y de rajas. Y también cada dosha tiene un poquito tiene su particularidad, ¿no? Por ejemplo, un vata que está rajásico, que está pasado de rosca, va a tender mucho a esto, a no poder dormir por la cantidad de pensamientos, a pensar mucho, a planificar mucho y a no poder bajar el ritmo, a no poder conectarse con el cuerpo, a no poder va a ser todo mente, y vata rajásico se olvida de comer, se olvida de los horarios, se olvida de las rutinas, se saltea. Pita rajásico va a tender mucho a la agresividad y a la competencia. Quiere ganar todo el tiempo y no le importa a nadie más. Pita rajásico tiene la característica de que no importa cómo llegar al objetivo, no importa quién esté alrededor, no importa quién tenga que pisotear, esa actitud, ¿no? Como muy ambiciosa. Y un kapha kapha va a tender más a estar tamásico, a quedarse en casa, ¿no? Pero en realidad si está rajásico, kapha es ese tipo de personas que tienen mucho apego, se apegan mucho a otras personas, se apegan mucho a la materia, se apegan mucho a sus rutinas. Así que bueno, ahí entre tamas y rajas, y todos los podemos equilibrar entonces con un comportamiento sátvico. No sé si me queda alguna cosita más. Sí, esto algo que les quería compartir
era que les vamos a mandar un PDF con un poquito hablando de todo esto que hablamos hoy, y en el PDF también les voy a incluir un cuestionario general para ver los doyas, para ver cómo está ese equilibrio entre Vata, Pitta y Kapha. Entonces van a tener, ahí si querés mostrarlo, Sofi, el Sí, documento, si podés, si no, no importa. sí, está acá, me quedó acá. Ah, buenísimo. Es un cuestionario que les va a traer tanto características físicas, ahí está, determinación de la Constitución, estructura física, y bueno, ahí vamos a hablar de estatura, peso, etcétera, y lo van a tener dividido por 3 columnas que son Vata, Pitta y Kapha. Ustedes leyendo las definiciones van a marcar con una crucecita la que más les parezca que los representa. Por ejemplo, en estatura, muy alta o muy baja, esos son los extremos de Pitta, de Vata, perdón. Pitta es estatura mediana y Kapha alto y corpulento o bajo y robusto, por ejemplo. ¿Con cuál me identifico más? Marco una X. Y así con los distintos cuadros. Este es para estructura física, este es para caracteres físicos, este es para también caracteres físicos y funciones fisiológicas, y ahí van a ver cómo es su digestión, van a poder escribir cómo es su metabolismo, está muy bueno. Y después tenemos los aspectos psicológicos, que ahí también vamos a ver a cuál tendemos más, sin hablar todavía por ahora de los gunas. Este cuestionario, ustedes van a ver que van a poner todas sus crucecitas y van a poder contarlas y etcétera, pero en realidad está bueno que vengan con ese cuestionario lleno, y yo lo que hago son consultas personalizadas donde evaluamos, sacamos los porcentajes de esos tres doyas, a ver cómo están en el cuerpo de cada uno, y además vamos a agregar también la parte de gunas y ver cómo está la parte pránica, la parte energética, y en base a eso ver cuál sería el mejor, de repente la mejor planta aliada o el mejor tipo de alimentación, y verlo ahí de forma personalizada, porque si no me quedo como si fuera una trivia, ¿no? Bueno, ¿qué doya soy? Pita, me salió y ¿qué hago, no? ¿Qué hago con esto ahora? Claro, como el equilibrio. Está bueno Claro, también por ahí algunas cosas, ¿no? Que son de estados de ánimo y ese tipo de cosas de comportamiento. A veces es difícil observarlos, ¿no? Nuestra propia tendencia. Entonces está bueno por ahí alguien allegado, alguien muy cercano, preguntarle, ¿no? Esta característica, ¿qué me representa más? ¿Esto o esto, ¿no? Como para ver de afuera qué es lo que se ve, ¿no? De nosotros, porque siempre es difícil, ¿no? Vernos a nosotros mismos por detrás, ¿no? Entonces una mirada de afuera está bueno como para ver otras cosas que no podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, tengo más tendencia a ser enojada, a tener ira, por ejemplo, ¿no? Más emocional, entonces ese punto de vista desde el otro está bueno también. Y después, bueno, hay otras cosas que son más concretas, ¿no? Como las cosas físicas y demás, y eso lo podemos ir viendo. Pero bueno, como dijo ella recién, es todo tan variado que bueno, también hace falta también la guía de un profesional para que nos guíe, ¿no? Bueno, tengo esto, ahora qué hago, ¿no? Con esto, porque ya sé que soy esto, claro, pero ¿qué hacemos claro. con esta información ahora, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que un profesional nos instruya para poder hacerlo en lo cotidiano, esos hábitos, aprenderlos y bueno, después sí hacerlos por nuestra propia cuenta, pero bueno, que alguien nos enseñe y nos sirva de guía, ¿no? Para también todo lo que va surgiendo y lo que va desembocando, ¿no? Todo ese trabajo. Claro, claro. Además, normalmente, bueno, una persona que viene a una consulta no viene diciendo, bueno, soy pita o soy bata. Viene como diciendo, bueno, tengo esta inquietud o estoy teniendo, no sé, acidez o estoy teniendo alguna cuestión que sea física o bien emocional. De repente, no sé, vengo a hacer esta cuestión porque estoy teniendo problemas con eso, con enojarme mucho o con depresión o ponerme muy triste. Bueno, vienen con una característica así. Después vemos, cuando hacemos el cuestionario, por dónde puede estar viniendo eso, que muchas veces es por un hábito alimenticio o muchas veces es porque la Ayurveda va a trabajar sobre todo con nuestras rutinas. Entonces, a veces es la falta de una rutina o el exceso de otra
con esto de o falta o sobra, y lo podemos analizar a través de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia prakriti. Así que un poco la invitación es esa. Y también, bueno, acá ya sé que ustedes practican yoga, así que eso también, ¿no? Invitarlas a nuestras prácticas de yoga cuando quieran, cuando les guste y que incorporen también, porque el yoga es una forma de incorporar a nuestra rutina una herramienta que nos permite ampliar la conciencia y la intuición. Y la visión de uno mismo, ¿no? La visión interna. Claro, que es lo que pasa, ¿no? Tanto físicamente, emocional y mentalmente. Es como el mejor aliado, ¿no? La práctica y la disciplina de uno en lo que es el yoga. Así que bueno, a partir de eso es que uno va equilibrando con el resto de las cosas, ¿no? Se centra con la práctica y bueno, y después equilibra con todo el resto. Claro. Bueno, y para la gente que no pudo estar y que grabamos el video, vamos a ponerles, porque si lo ponemos en el chat no lo van a ver, así que después cuando editamos el video vamos a ponerles ahí como nuestros links para que puedan ver dónde pueden consultarnos, hacer una consulta si quieren ayurvédica conmigo, hacer práctica de yoga y profesorado de yoga con Sofi. Tanto para los que quieren trabajarse unos mismos como para los que también quieren aprender a compartir estas herramientas, ¿no? Yo lo que enseño para profesionales, digamos, para hacer un camino profesional es la formación en alquimia vegetal, que para mí la alquimia es la manera de poner en práctica las medicinas que la Ayurveda propone, ¿no? Como que la Ayurveda es la medicina y la ciencia que va diferenciando los cuerpos y la alquimia permite hacer las preparaciones que podemos después usar para conectar cuerpo, emociones, mente y espíritu. Así que yo lo que ofrezco es la formación en alquimia vegetal, que también pueden hacer un camino de aprender también a compartirlo. Pero siempre está bueno aprender, empezar por experimentarlo uno, ¿no? Por tomar la práctica de yoga, por ir a una consulta personalizada para alimentarse uno de esa amrita, de ese elixir, y Claro. después que despierte, claro, y después despierte la curiosidad también de compartirlo. Y sí, siempre uno para poder transmitirlo tiene que experimentarlo, ¿no? Por carne propia. Entonces, siempre, ¿no? Eso, primero trabajarlo en uno para después poder transmitirlo. Así que es Claro. sumamente importante. Si no lo hicieron, hacer estas consultas es algo muy enriquecedor. Bueno, si quieren, cerramos también con tres toques del cuenco. Todo lo que vayamos profundizando, bueno, lo podemos ver, cada una lo puede experimentar en sí misma, ¿no? Con esto, con empezar a buscar el dosha y a ver cómo afecta en mi vida diaria y con las consultas y obviamente, como les decíamos, ¿no? Estudiando, conociendo, leyendo y cada vez haciendo más autoconocimiento. Así que bueno, muchas gracias y nos vamos a ver en la Ok, próxima. Muchísimas gracias. gracias. Namaste.